Pero hay una gran diferencia entre adicionarle químicos para los cuales se tienen que disfrazar como si fueran al espacio y no ponerle eso. En el 2013 habrán escuchado el gran escándalo que acaba de ser confirmado en este año de los pollos con arsénico. ¿Por qué? Porque el 88% fueron criados con un aditivo que se llama roxarsone. ¿Y por qué se llama roxarsone? Porque tiene arsénico, por eso es arsone. Produzcan sus alimentos, tengan el control de su salud, no se lo dejen en alguien más. Si tú conoces al productor, bueno, pues esa es una ventaja. Pero ¿cuántos de ustedes conocen al que produjo lo que se comieron hoy? Es maestra en Ciencias de la Salud Ambiental, doctora en Ciencias Médicas y miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. No creo que sea menos importante el decir que es un ser humano interesado en salvaguardar nuestra integridad. Un aplauso para ella, por favor. Gracias, pues agradezco que estén aquí interesados porque necesitamos sumarnos a las acciones precisamente para lograr que el agua vuelva a ser fuente de vida y no como sucede en el área que investigo. Hace algunos años, este es mi 8º año en el área del polígono de fragilidad ambiental, quedé impactada. Hace alrededor de 10 años, llevo 8 investigando, porque cuando me invitaron a estar allí, llegué aproximadamente a las 5 de la tarde y me dijeron, al rato van a venir los moscos, así es que mejor te quedas adentro de la casa. Yo dije, bueno, pues ¿qué tantos moscos puede haber como para que me tenga que meter a la casa? La sorpresa fue que cuando oscureció, llegó una nube tan densa que si yo hubiera tomado un cuchillo, hubiera podido hacer una rebanada como de un pastel de mosquitos. Y entonces sí me preocupó porque dije, vaya, nunca había visto en la vida, ni me hubiera imaginado que pudiera haber tantos moscos. Y entonces preguntando a ellos, porque también resguardaban los animales pequeños dentro de la casa, me dijeron que gatos, perros, gallinas corrían el riesgo de morir de tantos piquetes de mosco. Entonces realmente a mí me impactó y no pude dejar de pensar que yo tenía que ir a investigar esa área y además tenía que saber qué estaba pasando con la gente. Ese fue mi primer contacto con el polígono. Hoy, después de 8 años de estar investigando, sigo allí, nunca me canso de estar allí porque realmente tenemos que hacer algo. A continuación les voy a presentar parte de lo que he aprendido en todos estos años y espero que así como ellos se suman a este curso, se sumen a la acción. Con agrado veo que ya están haciendo algo aquí, vi su huerto, entonces por allí van bien, muy buena iniciativa y pues bueno, adelante. Voy a pasarme de aquel lado porque de aquí no hay nada. Déjalo cerca de ti. Bueno, quise empezar con este preámbulo, precisamente nos sirvió mucho los rostros del agua porque exactamente plantea los desafíos que tenemos aquí en Jalisco. Ustedes dirán, ¿cuál es ese dichoso río grande? ¿Tienen idea cuál es? Santiago. El río Santiago. Ok, miren, ese es el glorioso río Santiago antes de la intervención humana. ¿Se pueden imaginar la diferencia que hay con el río actual? ¿Lo conocen actualmente? Sí. Y está muy cerca, está muy cercano al aeropuerto y todos hemos olido su esencia actual. Cuando pasas muy temprano, huele a huevo podrido, ¿verdad? Sí. ¿Saben qué es eso? Ácido sulfídrico. Y el ácido sulfídrico es un neurotóxico y desgraciadamente causa estragos en todo ser que lo respire, incluso en las plantas. Evidentemente, las personas pues tienen efectos que se hacen notar más. Pero bueno, este es nuestro río grande.
El pasado de este río fue glorioso. Miren, en 1818 se registró una hacienda llamada Jesús María, que dio origen precisamente a la población de El Salto. Ahora, ¿por qué se hizo famosa esta hacienda? Porque en su territorio abarcaba el famoso Salto de Juanacatlán, que es la cascada del Río Grande, conocido como Santiago. Imagínense la belleza de una cortina que tenía más de 130 metros de largo y casi 20 metros de altura. Además, bueno, atraídos precisamente por esta riqueza natural, que he de decirles que México es el cuarto país megadiverso, ustedes han oído muchas veces, ¿verdad? Bueno, pues atraídos precisamente por esta riqueza se estableció la fábrica de hilados El Salto. Y bueno, esta propiedad de los hermanos Lower de Inglaterra. Miren la belleza de la fábrica de hilados. Se trajeron materiales para su construcción y esto estaba en el siglo XIX, pues en todo su esplendor allí. En 1890 ya el panorama estaba cambiando. Si se fijan, aquí vemos algo deteriorada ya la fábrica. Sin embargo, la majestuosidad del Río Grande pues ahí permanece. Esta es otra toma ya de 1892 e incluso para quienes no lo saben, nuestro país fue objeto por la cascada del Salto de una emisión de títeres postales que nos hizo famosos en todo el mundo. Miren la cascada, se le llamaba en ese tiempo el Niágara mexicano. Y lo tenemos aquí, ya eso es zona metropolitana de Guadalajara. Si no lo conocen, los invito a que vayan a verlo, porque definitivamente yo creo que ustedes están aquí por algo y creo que se pueden hacer muchas cosas. Bueno, este sitio emblemático, imagínense la importancia, fue la segunda hidroeléctrica del mundo y la primera de servicio público tanto en América como obviamente en la República Mexicana. En 1892 se constituyó la Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Guadalajara S.A. y el 24 de junio se inauguró la planta hidroeléctrica. En ese tiempo el gobernador de Jalisco era el ingeniero Luis Curiel y el presidente de Guadalajara, Lucio Gutiérrez. Bueno, estas son algunas imágenes de esos tiempos. El caudal se imagina. Y pues bueno, ya para el 45 se veía disminuido evidentemente el consumo de agua, pues merma. Sin embargo, en el temporal de lluvias todavía se pueden ver grandes caudales, pero con una gran diferencia en su contenido. De los ríos y lagos de México, el sistema Lerma-Chapala-Santiago, que es la cuenca precisamente de Santiago, si se fijan, no es el más grande. El río más caudaloso es el Usumacinta, y estamos hablando de un caudal de alrededor de 900,000 litros por segundo. Si se fijan, comparado con eso, el Lerma pues es chiquito, pero el Lerma, a diferencia del Usumacinta, tiene mucha gente dependiendo de él, porque las grandes poblaciones a lo largo de la historia de los tiempos se han ubicado precisamente al lado de los cuerpos de agua, de los grandes ríos. Fíjense en cualquier capital del mundo y tiene un río. La única diferencia es que, por ejemplo, aquí en Guadalajara lo entubamos. Si no, tendríamos una cosa maravillosa que es el río San Juan de Dios, que parte de allí del agua azul. ¿Se han fijado que el Ciapa está allí? Precisamente está porque todavía hay manantiales y esos abastecen aún la ciudad. Lo que sí es una verdadera tragedia es que ese caudal esté contaminado con el drenaje y que ya nos causó problemas que también nos pusieron a nivel internacional en la mira porque explotamos, ¿verdad? Y fue algo terrible. Bueno, aún actualmente hay agua limpia que se está mezclando allí con todas las descargas de la ciudad y verdaderamente es una tragedia porque el ser humano es el único que ensucia el agua que se ha de beber. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, a raíz de este recurso natural tan importante se empezaron a instalar diferentes industrias precisamente allí en el Salto y se le llamó Corredor Industrial Jalisco, de Jalisco en un inicio. Las primeras empresas que se establecieron allí, aparte de estas que mencionamos, ya en el siglo pasado fueron Celulosa y Derivados en el 67, Polisac en el 69 y ahí pueden ver
hasta que en el 79 se hizo una lotificación y promoción del fraccionamiento industrial El Salto. Entonces, en el 79 ya el río Santiago se convirtió en un canal de desechos industriales que acabaron con la fauna, por eso me encontré semejante cantidad de moscos, y con la posibilidad de uso de sus aguas. Desde ese tiempo, los habitantes del polígono le llaman un río muerto. En ese río incluso, si ustedes pasan, deben de ser cuidadosos de no pasar por el río descubiertos, pasen en un vehículo. Los locales tienen que pasar por allí. Y verdaderamente es un riesgo a la salud porque los bioaerosoles van cargados no nada más de materia orgánica, sino también de desechos inorgánicos peligrosos, entre ellos uno muy especial que es el que yo investigo. Yo soy investigador en salud ambiental y el metal que investigo es precisamente el arsénico, que es un metaloide, es el carcinógeno número 1, es el metaloide más tóxico, el elemento más tóxico que existe en el mundo entero, y lo increíble es que siendo tan peligroso, nosotros no podemos darnos cuenta si lo estamos respirando, si lo estamos bebiendo o si lo estamos comiendo, porque los compuestos de arsénico son polvos de color blanco que no saben a nada, en particular que los pueda delatar, no huelen diferente, entonces tú los puedes estar adquiriendo en cualquiera de los elementos sin darte cuenta. Estas industrias que se establecieron precisamente en el corredor industrial de Jalisco, como ya saben ustedes que a nuestros tomadores de decisión les llama la atención que se establezcan industrias, bueno, en ese tiempo no se pensó en las consecuencias que ahora vivimos. Y estas industrias se establecieron sin reglamento que normaran ni la instalación, los procesos o las relaciones. La zona entonces se transformó en predios tanto industriales como poblacionales. La gente que trabajaba precisamente en esas maquiladoras, en esas fábricas, empezó a sentarse alrededor y bueno, yo que estoy por allí les digo que la densidad de población del área es muy elevada y que aún antes de instalarse no existían los servicios para abastecer a la población y pues realmente es un caos. Ahora, los estudios que se han hecho y las investigaciones precisamente porque la calidad de vida ha ido en detrimento, mire, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara, el estudio para la caracterización de los lodos del río Santiago y el Verde. Este estudio lo hizo la Comisión Estatal del Agua, la universidad y también una compañía que se llama Ingerin. Bueno, aquí se encontraron altos índices de contaminación por cromo, por plomo, por mercurio, por cobalto y por arsénico. Y se dedujo que la contaminación precisamente de las aguas del Río Grande puede matar. Esto fue en 2005. En 2006 hubo una audiencia pública del Tribunal Latinoamericano del Agua. En el 2000, a raíz de todos estos cambios, los pobladores fundaron algo que se llama el Instituto Vida AC, del cual yo soy consejero. Y esto se hizo precisamente por que no estaba haciéndose nada por parte del Estado, y los habitantes un buen día se levantaron y vieron que ese río tan caudaloso de repente se volvió de plata. Eso es lo que refiere la gente allí. ¿Y saben por qué se volvió de plata? Porque cuando murieron todos los peces se voltean y entonces la panza es plateada. Y un buen día en la mañana los habitantes se despertaron con la novedad de que el río era plateado y salieron a verlo impresionados por el espectáculo. Y pues eso se dio por la muerte de los peces. Entonces se fundó este instituto que llevó precisamente esta queja ante el tribunal. Se entregaron también, este mismo instituto entregó el informe Mártires del Río Santiago, violación a los derechos de la salud y a un medio ambiente sano, al presidente municipal. Se convocó precisamente por ellos la marcha Unidos por la Vida y se le entregó también al gobernador del estado de Jalisco pues este informe. Esta población ha sido muy activa. De hecho, lograron que el Tribunal Latinoamericano del Agua, el director Javier Bogantes Díaz,
declarara que El Salto y Juanacatlán son un ejemplo para América Latina de cómo un sistema productivo y urbanístico mal planeado, sin control de las autoridades, se desboca enfermando a su población. Pero a pesar de eso, porque esto fue en 2007, pues no se ha logrado un gran avance. En 2008, muchos de ustedes se habrán dado cuenta de la muerte de un menor de 8 años, salió en los noticieros. Este niño estaba jugando, el fraccionamiento está ahí a orillas de uno de los afluentes, y jugando lo empujaron al río. El niño no se ahogó, el niño lo que hizo fue absorber por la piel, probablemente también tragó agua, y bueno, murió por intoxicación aguda con arsénico, y obviamente eso le provocó una septicemia. La criatura murió a los 19 días de estar allí. Entonces, con este nuevo agregado, se pidió la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que emitió una macro recomendación, y bueno, han pasado del 2009 a la fecha actual, algunos años. No ha habido algo claro. Bueno, se instaló mientras una macroplanta, el ahogado, pero el inconveniente es que esta macroplanta lo único que retira son desechos orgánicos, contaminantes orgánicos, pero los inorgánicos, como los metales pesados, pues siguen presentes. Entonces no hay gran diferencia, porque los orgánicos, pues bueno, sí te pueden provocar un problema serio, pero los inorgánicos te provocan algo peor y te puedes morir. Ha habido toda esta serie de problemas. El año pasado tuvimos la visita del Grupo de Trabajo Empresas y Derechos Humanos de la ONU, y ellos tomaron este caso precisamente como uno de los 4 a nivel nacional. En junio se emite ya el informe de ellos, y bueno, evidentemente hay una recomendación importante. Aquí tienen las noticias de todo esto. Hemos salido innumerablemente en noticias. Greenpeace también tomó el caso y han hecho una campaña que se revivió el año pasado. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con esta situación? Actualmente se producen, se transportan, se desechan en todo el mundo, no nada más ahí en el polígono, una gran variedad de químicos, de subproductos tóxicos y desechos peligrosos como los metales pesados, que presentan riesgos tanto a los seres vivos como al ambiente. La Organización Mundial de la Salud estima que hasta el 24% de la morbilidad mundial, es decir, de las enfermedades que se presentan, se debe a la exposición a riesgos ambientales evitables. Y obviamente su prevención podría salvar numerosas vidas, especialmente las de niños, que por ser sistemas inmaduros tienen unas mayores complicaciones por la exposición a estos tóxicos. Y esto se da principalmente en los países en vías de desarrollo como el nuestro. Ahora, ¿qué pasa cuando nos exponemos? El contacto con cualquier elemento, pero bueno, cuando es algo tóxico, nos puede causar severos problemas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que los trastornos del desarrollo están relacionados con la alimentación y el estilo de vida de la madre. Entonces, por esto la exposición a tóxicos repercute en la salud de ambos. Y cuando estamos expuestos a un contaminante, se incorporan agentes como el arsénico, que se desplazan una vez dentro del sistema, tanto a la sangre y de allí al cerebro y demás tejidos del niño en desarrollo. Imagínense la desventaja de estar viviendo o estar comiendo algún contaminante. Y ustedes dirán, yo estoy muy lejos del Salto. Ahorita se van a sorprender. Pero a ver, ¿cómo llegamos aquí? Bueno, llegamos aquí porque nuestro concepto de la naturaleza, a veces no lo meditamos, pero realmente pensamos muchos, y los invito a que hagan un análisis profundo. ¿Qué es lo que piensan ustedes de la naturaleza? ¿Está en función? ¿Es algo que yo puedo usar a mi antojo? ¿O soy parte de la naturaleza y debería preocuparme del impacto que tienen mis acciones? Bueno, desgraciadamente ha prevalecido este enfoque, que la naturaleza está en función del ser humano y que éste puede modificarla a su capricho. Por eso llegaron todas estas plantas, tomaron el agua, la usaron y la descargaron toda contaminada.
Y vemos este tipo de relaciones, no nada más lo hacemos con la naturaleza, lo hacemos con los animales, y luego vemos estas consecuencias. Inventamos una nueva tecnología de televisión, de computadoras, de lo que sea, y no pensamos qué es lo que va a pasar una vez que salga algo mejor. Ayer me estaban diciendo que ya van a sustituir los USBs, y a veces la gente no se pone y piensa, bueno, ¿y qué voy a hacer con lo que tengo? Y debería, digo, quien promueve un cambio también debería promover qué se va a hacer con lo que ya está. Por ejemplo, el caso de las televisiones, que fue reciente. ¿Qué se hizo? Se acabaron contaminando. ¿De qué? De metales pesados. Porque muchas las tiraron nada más, las rompieron y empezaron a lixiviarse todos esos metales pesados, y bueno, esa es la situación. Pero no nada más lo hacemos con la naturaleza, también con los propios seres humanos, y se dan este tipo de relaciones, porque tenemos estilos de vida basados en el consumo. Hasta hace unos pocos años era común que encontraras este tipo de comercios, y bueno, había otro tipo de convivencia que ha estado cambiando de lo que está a su izquierda hacia lo que está a su derecha. Ahora ya la convivencia es sustituida por esto, pero miren, eso no importa. O sea, sí afecta la comunicación de los seres humanos, pero se han puesto a pensar, si ustedes están cambiando de celular cada 6 meses o cada año, ¿cuál es el impacto de eso? ¿Sabían que hay niños en África que tienen que meterse a las minas a extraer el cadmio, a extraer los metales que se requieren en esto? Y a veces no pensamos, decimos, ay, bueno, ya no sirve mi celular o ya sale uno más nuevo. Cambio. Ahora, ¿qué pasa en particular en las ciudades? Las ciudades concentran aproximadamente el 80% de la población total. ¿Por qué? Porque la gente tiene la ilusión de que aquí hay una mayor regularidad en el ingreso. La gente que está en el campo dice, ay, bueno, es que en el campo cuando cosecho gano, y si por el cambio climático la cosecha llueve mucho o hela, pues no tanto. Sin embargo, hay muchas cosas que la gente de campo pierde de vista. Cuando llegan a la ciudad, los salarios no necesariamente alcanzan. ¿Cuántos de la familia o conocidos de ustedes tienen que trabajar en 2 o 3 lugares, hacer 2 o 3 actividades a fin de llevar algo aquí? ¿Y por qué? Precisamente por esas relaciones de consumo que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo soy nutrióloga, no puedo evitar hablar de los alimentos. En las ciudades se modelan también otro tipo de culturas alimentarias. Estamos muy influidos por los medios, entonces de pronto, bueno, hace 35 años no había McDonald's, no había nada de las cadenas que vemos ahorita, y no teníamos tampoco los problemas que ahorita les voy a presentar. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Se ha modelado todo este tipo de cambios, de tal manera que hace 35 años comíamos como lo de la izquierda, y ahora si yo voy y hago un recorrido en su casa, me voy a encontrar que es una alimentación a base de productos. Y luego la gente, cuando sabe que eres nutrióloga, te dice, ¿me haces una dieta? Sí. ¿Verdad? Ok. Esto se ha sustituido por esto. ¿Sabían que nuestra gastronomía es un tesoro inmaterial? Y la estamos sustituyendo por esto. Entonces, ¿qué pasa? Miren, si ustedes revisan la historia, no había muchos cambios todavía en los 80s en cuanto a la alimentación. Sin embargo, de los últimos años del siglo pasado empezaron a haber transformaciones radicales porque se incorporaron muchos productos industrializados. Estos obviamente dañan la salud, y las enfermedades, una vez que están instaladas, disminuyen tu ánimo, la persona se deprime, en el caso que aumente su peso, su autoestima se empieza a deteriorar. Y ambientalmente los productos generan cantidades enormes de desechos que también tienen un costo alto. ¿Te has puesto a pensar cuando tú usas un popote, cuando abres un producto, cuánto te costó? No creas que las compañías te lo regalan, tú pagaste por ello. Cada envase que desechas, tú lo pagaste. Y además, pues hemos estado perdiendo toda nuestra diversidad gastronómica. Como nutrióloga les digo, si ustedes reducen la variedad de alimentos en su alimentación diaria, con eso también reducen la posibilidad de estar saludables. Por eso ahora se ven muchos trastornos en niños pequeños que anteriormente se presentaban solamente en ancianos.
Miren, México, primer lugar en obesidad infantil, y no ha sido de un año, hemos ganado muchos años de mala manera. Aunque ha habido aumento de sobrepeso y obesidad en todo el mundo, pues México destaca. Y en los países en desarrollo, como el chiquito que ven ahí abajo, hasta el 20% de los menores de 5 años tienen sobrepeso. Miren los cambios. Si se fijan, solamente tenemos uno en verde, o sea, hubo una ligera mejora en sobrepeso y obesidad en áreas urbanas, pero no fue significativa. En cambio, el aumento ahora en áreas rurales, pues fíjense, 8.2% tan solo de la encuesta nacional de salud y nutrición del 2012 al 2016. Y ustedes pueden ver que eso no nada más es en niños, también en adultos. Y fíjense muy bien, la prevalencia de obesidad fue más alta en las zonas urbanas. O sea, en el campo la gente está ensanchándose, embarneciendo, como dicen. Pero en las ciudades la gente está poniéndose obesa. Ahora, ¿por qué? También la encuesta nos arrojó estos datos muy importantes. Imagínense qué va a pasar con una población que consume solamente el 22.6% regularmente verduras, 45.7% frutas y 60.7% leguminosas. Mientras el 81.5% consume bebidas azucaradas no lácteas, 61.9% botanas, dulces y postres, 53.4% cereales dulces. Y luego queremos que los nutriólogos nos salven. No se puede. ¿Dónde quitamos esto? Ok. ¿A qué nos lleva todo este consumo desmedido de productos? A que también la situación en el campo cambie. De antes tener el concepto idílico de la granjita, donde había los conejos, las gallinas, los cerditos, hemos pasado a este tipo de operaciones que son de una sola variedad, ya sea de plantas, los dichosos monocultivos, o bien solo de vacas, solo de pollos, solo de patos, etc. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tienes mucho de una sola cosa, se generan desequilibrios, porque en la naturaleza, precisamente la diversidad de insectos se encargan y se hace una cadenita y todo se mantiene en equilibrio. Pero como empezaron a aparecer los químicos, que ya hablamos que son responsables de por lo menos el 24% de las enfermedades, pues también se presentan en estas especies. Habrán escuchado que la gripe aviar y que la gripe porcina y todo lo que sucede precisamente porque estamos muchos. Si todos nosotros estuviéramos concentrados así como están ellos, también nos enfermábamos. Por eso ahorita que acabamos de entrar a la primavera, hay mucha gente enferma porque estuvo hacinada en un cine, estuvo hacinada en algún lugar muy compacto y fácilmente se transmiten las enfermedades. Igual pasa allí, pero no nos ponemos a pensar. Ahora fíjense, con respecto a los alimentos, México ya para el 2005, que ya son 12 años, destinaba casi la mitad de su producción de cereales para alimentar a los animales. ¿Ustedes creen, sinceramente, que la alimentación para los animales van a preocuparse de que, ay, no le pongas este químico, no le pongas arsénico porque se va a enfermar? ¿De qué se trata? Estamos en el paradigma del dinero, ¿verdad? Entonces, a ver, rapidito, porque como dicen en el norte, el tiempo es dinero. Bueno, por otro lado, ahorita les voy a hacer la confluencia. El aumento en la producción de biocombustibles ha causado efectos colaterales. Hoy en día se elaboran, yo no lo hago, biocombustibles de maíz, y esto ha aumentado los precios de los productos agrícolas y alimentarios, y también el incremento de emisiones contaminantes. Y eso fíjense quién lo dice. Se han creado maíces transgénicos y muchas variedades, soya, algodón, de los cultivos que más demanda tienen, porque la cuestión es eso, o sea, el paradigma del dinero produce mucho, rápido. Los pollos que antes se tardaban 3 meses en llegar al mercado, apenas cumplen 6 semanas, ya están siendo sacrificados.
Los cerdos, lo que es los bovinos, yo no sabía, en 6 meses ya no los estamos comiendo, imagínense. Y eso no es crecimiento normal. Y ustedes han escuchado que el clenbuterol, que si las hormonas, todo eso. Bueno, eso pasa también en las plantas. Y por eso la promoción para los transgénicos. Sin embargo, imagínense, no necesitan ser científicos. ¿Ustedes qué creen que pase con un Frankenstein de un maíz que tiene o produce el veneno de un insecto, precisamente para que no lo ataquen? Bueno, todo esto ha surgido a una velocidad tan rápida que la verdad no se alcanza a estudiar. Y lo que va aparejado con los transgénicos son también fertilizantes, son plaguicidas, y todo esto tiene una repercusión en la salud. En los Estados Unidos tan solo, porque aquí no se ha establecido, ¿saben cuántos químicos se utilizan en la producción de alimentos? A ver, ¿quién da más? Digan una cantidad, se utilizan muchos. 20 millones. Bueno, no tanto. 75,000. 5 millones. 75,000. Pero de cualquier manera, imagínense lo que llevaría investigar tan solo 1,000, ya no digamos 75,000. ¿Sí? Ahora, ¿qué contienen los alimentos producidos de manera industrial? Organofosforados, claro que no les van a decir, faena tiene tal cosa, ¿verdad? Pero si se ponen a leer ustedes las etiquetas, investigan, que eso va a ser el taller, se van a encontrar organofosforados, carbamatos, piretroides, organoclorados y neonicotinoides. Ahora, ¿qué efecto tiene esto? Bueno, causan cáncer, causan mutaciones, causan problemas durante la gestación, causan resistencia a las plagas, contaminación y daño ambiental. Y ahí están algunas de las investigaciones. Ahora, el agua es importante, pero ¿dónde acaba el agua? El agua acaba tanto en el aire como en otro elemento que es el suelo. Ahora, sorpresa, ya desde los 90s México tenía una fuerte dependencia al uso de los agroquímicos, que nosotros le llamamos agrotóxicos, porque esos son. Ya para los 90s, el 45% del suelo de México se encontraba degradado y seguía aumentando. En los últimos 40 años, es decir, de los 50s a los 90s, se había perdido más suelo que en los últimos 400 años. Y coincide con, si recuerdan las fechas de lo de la contaminación del Santiago, empiezan a hilar, ¿verdad? El agua, el suelo. Ahora, yo siempre creí, antes de estudiar la maestría, que el recurso más degradado era el agua. Sorpresa, el más degradado es el suelo. Y ese es en donde crecen nuestros alimentos. Entonces, este es el mayor problema ambiental, y eso lo dice la Organización de las Naciones Unidas, que amenaza la producción mundial de alimentos. 25 centímetros de suelo que se pierden en 10 años de uso agrícola intenso, el convencional con químicos, se tardan en formar entre 100 y 2.500 años. Y el uso intensivo del suelo provoca que 24,000 millones, ahí sí, de toneladas de suelo fértil desaparezcan cada año. Imagínense eso. ¿Qué creen que va a pasar con nuestros alimentos? Si el suelo no produce, pues les van a echar más cosas, a menos que se pongan a analizar, y esa es la conclusión a la que vamos a llegar al final. No todos son malas noticias, sin embargo, ahorita sí les tengo que dar estas noticias. ¿Saben lo que se ha encontrado en el polen que las abejas recolectan? Piretroides, organofosforados, todos los que mencionamos. Los neonicotinoides son los que más daño les hacen, las que las matan, pero aparte se han encontrado ingredientes que no están listados en la etiqueta y que son incluso más tóxicos. Marla Spaiva, que es una investigadora que precisamente su línea de investigación es en las abejas. Chequen la información que ella tiene, es muy interesante, tiene unas pláticas en TED que realmente son muy, muy interesantes. Esto ha provocado la afectación que han tenido por los neonicotinoides, que más de 130 cultivos de frutas y verduras de consumo cotidiano hayan aumentado su precio. Y no estamos acabando ni con todo y que esa sea la propaganda de las compañías de agroquímicos,
No estamos acabando con el hambre en el mundo. Sigue habiendo millones de desnutridos en el mundo, porque el problema no es producir. Desde los 90 ya tenemos una producción que alcanzaba para alimentar a todo el mundo. El problema no es ese, el problema es que una parte se va para, ¿se acuerdan del porcentaje en México en los 90? Digo, en el 2005, la mitad para alimentar animales, otro gran porcentaje para biocombustibles. Entonces, es padre, ¿no? Decir, vamos a alimentar, fijar el uso de los químicos así. Sin embargo, no es para darle de comer a la gente. Y no se te olvide decir que se desperdicia entre el 30 y el 60% de la comida como tal. Ah, ahorita vamos para allá. Primero los voy a asustar mucho. Ahora, ¿se acuerdan de las noticias del 2013? Del 2012, de hace poco, ¿han escuchado ustedes que incluso el Instituto de Massachusetts creó una abeja robot para polinizar? ¿Por qué? Porque las abejas empezaron a desaparecer y nadie sabía qué estaba pasando. Bueno, incluso ahorita hay compañías que las crían y las llevan en trailers a polinizar los campos. Así de crítico está. Si se ponen atención a las noticias, habrán escuchado que en Yucatán eso fue precisamente lo que frenó la entrada de estas compañías que venden transgénicos y agroquímicos y todo en un paquete. ¿Por qué? Porque los productores que exportan a Europa empezaron a ver morir a sus abejas y eso fue lo que detuvo precisamente la introducción de los transgénicos que empezaron desde el sexenio pasado. Ahora, ¿qué va a pasar? Imagínense que los cultivos, el 300% de los cultivos requieren la polinización de las abejas. Si estas mueren, ¿qué va a pasar? Pues todo se va a hacer carísimo. En Europa se restringió el uso de los neonicotinoides precisamente. Aquí todavía falta. Ahora, ahí vamos a lo que decía Andrés. Se producen todos esos alimentos, pero vean cuánto se desperdicia por año. 1.300 millones de toneladas de alimentos por año. ¿Saben cuánta agua consumen ahora que estamos en el tema del agua? El Volga es el río más caudaloso que tienen en Europa, así como nosotros el Usumacinta aquí en México. Bueno, ese es el Volga. Pero no nada más se consume toda esa cantidad de agua, sino se añaden 3.300 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que alcanzan los 750.000 millones de dólares anuales, mientras 870 millones de personas pasan hambre todos los días. ¿Y por qué se desperdicia esto? Ah, pues porque nos gustan todas las manzanas del mismo tamaño, del mismo color, y si de repente vemos una chiquita, como nuestras deliciosas manzanas mexicanas, decimos, ah, no, esa es para la piñata. Pero si se ponen y comparan el sabor, nada que ver. Entonces, ojo, tenemos que ponernos listos. Miren, se ha observado que de acuerdo a los niveles de ingreso, ¿se acuerdan lo que vimos de que la gente se viene a las ciudades porque dice que aquí va a ganar más? Bueno, fíjense la comparación. Los países de bajos ingresos generan 60% de sus desechos de materia orgánica, pero los de altos ingresos solamente generan el 25% de materia orgánica. ¿Se fijan la diferencia? 75% de desechos inorgánicos. En las ciudades se generan principalmente plásticos, papel, aluminio, mientras en las áreas rurales hasta un 85% es materia orgánica. Por eso es que vimos la diferencia también en el sobrepeso y la obesidad. Está aumentando también en las áreas rurales, pero se acuerdan que en las áreas urbanas tenemos obesidad, mientras en las rurales tenemos sobrepeso. Los residuos inorgánicos aumentan a medida que la gente obtiene mayores ingresos. Cuando ustedes se gradúen y empiecen a trabajar, a lo mejor van a decir, ah, es que yo no tengo tiempo de cocinar. Y se van a ir a hacer colas interminables los fines de semana en los centros comerciales a comprar productos. Y entonces adivinen qué, van a empezar un ciclo que después los va a obligar a buscar atención médica. ¿Y saben cuál sistema de salud resiste eso? Ninguno. Todos los sistemas de salud en el mundo están colapsando precisamente por los problemas derivados de estas elecciones de consumo de la gente. Ningún país tiene solucionado eso. Bueno, hay países que tienen muy buenos hábitos de alimentación y no presentan este problema porque aparte, como no son mega diversos, pues solamente pueden comer de unas cuantas cosas y listo, como los países nórdicos. Pero aquí que tenemos abundancia de todo,
desgraciadamente no estamos tomando las mejores decisiones. Fíjense, México tristemente, así como es megadiverso, también está en las listas de los países en desarrollo con mayor generación de residuos sólidos urbanos y obviamente el líder mundial es Estados Unidos con 621,000 toneladas al día. Pero fíjense, en Guadalajara, y esto evaluado en el 2001, generamos los tapatíos medio kilo de desechos todos los días, de los cuales el 53% se puede compostar, o sea, se descompone, de papel el 10% y de plástico 9%. Ahora, aquí hay que recordar que se utiliza petróleo para hacer todos, el PET, para hacer todos esos desechables, y que se utiliza el poliestireno, alias hielo seco, que es muy tóxico, y cada que vienen científicos de otros países se quedan asombrados que aquí todo nos lo dan en poliestireno. ¿Sí saben para qué se diseñó? Para embalaje. Por eso todas las televisiones, las computadoras, todo viene en ese tipo, ¿sí? Entonces, ojo muchachos, miren, es muy fácil que ustedes se hagan, yo tengo con esta botella como unos 6 años, y es hasta más económico, cargas tu agua y no estás generando todo este montón de desechos. Entonces, hagan algo así, carguen su taza, porque miren, ¿saben qué es lo que va a pasar? México es uno de los países en riesgo de sufrir una crisis de escasez de agua para el 2040, y para el 2040 todavía van a estar ustedes aquí, yo creo. A lo mejor yo ya no, pero ustedes seguramente sí van a estar. ¿Y saben cuánto? Hasta un 80% de escasez de agua. Imagínense con este calor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes en ese año? Y al mismo tiempo es uno de los países que tiene mayor desperdicio y mayor desabasto de agua. ¿Qué es lo que se produce? Bueno, somos líderes de producción de alimentos en Jalisco, o sea, usamos mucha agua precisamente para producirlo. Y noticia, si el agua está contaminada, si el suelo está contaminado, y pues obviamente también el aire, ¿qué pasa con los alimentos? ¿Podemos producir algo limpio? Aún los que producimos libres de químicos, no nos podemos escapar de la contaminación, porque está en el aire, está en el agua y está en el suelo. Pero hay una gran diferencia entre adicionarle químicos para los cuales se tienen que disfrazar como si fueran al espacio y no ponerle eso. ¿Se acuerdan de los 75,000? Bueno, ¿qué tal si nos saltamos esos 75 y pues nada más nos quedamos con los que no podemos evitar y que se depositan en nuestro cabello y en nuestra ropa y que incluso entran a los compartimentos corporales? En las investigaciones que he estado ahí en el polígono, he analizado mechones de cabello. Cuando tú te encuentras un contaminante en un compartimento interno, como el cabello, como las uñas, pues no puedes decir que no estás expuesto. Si está allí es porque estuviste expuesto y porque lo ingeriste, o de alguna manera ingresó en tu cuerpo. Lo respiraste, te lo bebiste, te lo comiste, o lo pasó por la piel. ¿Saben cuánto, por ejemplo, del arsénico, que es el que yo investigo, se puede absorber? ¿Y se acuerdan que no sabe, no huele, ni se ve diferente? Hasta el 100%. Si eso está presente en sus alimentos, hasta el 100% pasa a su cuerpo. Y entonces, pues, desgraciadamente, después de una ingesta crónica, se va a manifestar. Lo malo es que el arsenicismo se manifiesta hasta unos 15 o 20 años después. Y entonces sí, pues ya difícilmente puedes hacer gran cosa, porque ya lo pasaste. Entonces yo los animo a que hagan conciencia en esto y produzcan sus alimentos, tengan el control de su salud, no se lo dejen en alguien más. Si tú conoces a la persona que dices, bueno, yo no quiero ir al huerto, pero si tú conoces al productor, bueno, pues esa es una ventaja. Pero ¿cuántos de ustedes conocen al que produjo lo que se comieron hoy? Ah, una, ¿sí? Pero la mayoría no. ¿Y qué tal? Yo les digo una cosa, ¿qué tal si vienen del polígono? Ahora, aunque no viniera del polígono, los ríos, los cuerpos de agua del mundo son sitios donde por excelencia se producen alimentos. ¿Por qué? Pues porque de allí tienen precisamente para regarlos, ¿sí? Ahora, de los alimentos, el arroz es una de las mayores fuentes alimentarias de arsénico. Y en el 2013 habrán escuchado el gran escándalo que acaba de ser confirmado.
en este año de los pollos con arsénico. ¿Por qué? Porque el 88% fueron criados con un aditivo que se llama roxarsone. ¿Y por qué se llama roxarsone? Porque tiene arsénico, por eso es arsone. ¿Sí? ¿Hay algún reactivo que cubra el arsénico? Pues pueden hacer lo que yo hice, analizar cabello, mechones de cabello, y se pueden dar cuenta. Pero yo les voy a decir una cosa, hasta yo tengo arsénico, ¿sí? Lo que hay que hacer, y bueno, se está investigando al respecto, es tener para una... los alimentos, Pues es que aunque lo detectes, imagínense, vas a estar analizando cada una de las cosas que te comes. Como yo les decía, ninguno nos escapamos de la contaminación, pero ¿qué les parece que en lugar de consumir algo en lo que tú no tienes la menor idea de qué le están poniendo, conozcas al productor o bien lo produzcas tú mismo? Que tomes el control de tu salud. Y de esa manera te evitas, porque se los digo como investigador. Miren, el muestreo en cabello, ¿saben cuánto cuesta? $150. ¿Cuántos quieren analizarse el cabello? ¿Verdad? Entonces, mejor, miren, ¿es posible lograr una producción sustentable de alimentos? Sí. ¿Cómo? Bueno, ya sabemos todo lo que nos pasa. Si nosotros empezamos a tener otro tipo de relación con la naturaleza, en donde seamos parte y no nos sintamos los dueños, o que esta fue creada para nosotros, podemos hacer cambios individuales que en conjunto van a crear cambios importantes en la totalidad. ¿Qué les parece si en lugar de consumir productos, empezamos a consumir comida? ¿Para qué te compras unas tortillas que tienen vida de anaquel de meses cuando puedes consumir las deliciosas tortillas mexicanas? Hay productores que las producen sin químicos y que, bueno, a mí lo que me gusta es que cada día Guadalajara tiene más puntos en donde podemos encontrar esto. Algunos dirán, bueno, pero eso de los orgánicos es muy caro. Bueno, depende del productor. O sea, los que se llaman orgánicos sí tienden a darlo más caro. Pero hay una corriente solidaria que se llama agroecología, en donde ustedes pueden conseguir los alimentos prácticamente al mismo precio de lo que les cuesta en alguna cadena y que fueron producidos con químicos. Entonces, volvamos. En lugar de estar consumiendo todo esto, volvamos a nuestras aguas. Aquí además era un espectáculo maravilloso en las calles, veían los colores de las frutas de la temporada y no teníamos los problemas que tenemos ahorita. Muchos de ustedes dirán, yo tomo té, como ese que está allí. Pues tiene más azúcar que el refresco que está al lado. Y ni siquiera es azúcar, ¿no? Es alta jarabe fructosa. de alta fructosa. Entonces, bueno, ese es un tema Es otro tema. Ahora, ¿qué pasaba antes? Miren, nuestras culturas indoamericanas no afectaban la regulación del medio, no destruían masivamente selvas ni plantas, no exterminaban especies animales, solo se consumía lo imprescindible para subsistir. Eran pueblos nómadas y entonces facilitaban esa autorregulación y no se registraron alteraciones ecológicas irreparables en esta fase. Ellos conocían sistemas de abono, rotación y selección de suelos, tratamiento bioquímico de las semillas, previsión meteorológica. Se sabían también del contenido nutrimental y no tenían salida de agua contaminada ni desechos imposibles de reciclar. El agua que se utiliza para producir los alimentos de esta forma puede regresar, puede alimentar el acuífero sin ningún problema. ¿Qué existe? Bueno, tenemos una ciencia nueva que se llama agroecología, que le da importancia tanto a la etnociencia, como esto de las culturas indoamericanas, como a la ciencia moderna. Y los agricultores forman parte del proceso de investigación en igualdad tanto con los técnicos como con los universitarios especializados. Se puede producir con agroecología esto. Si ustedes se acercan, aquí tienen un huerto y bueno, no vi muchas hortalizas, pero los invitamos y les podemos hacer donación de algunas de ellas. Yo colaboro en varios huertos, recientemente tuvimos una experiencia maravillosa en el huerto de Casa Huichol,
donde estamos precisamente trabajando para que ellos recuperen esa cultura que han ido perdiendo. Muchos de ellos llegan aquí a la ciudad y empiezan a comer papitas y refrescos y todo eso, e incluso los llevan allá. Cuando yo he ido como nutrióloga a la sierra, me he encontrado hasta refrescos y todo en burro que se llevan a poblaciones donde el único acceso es caminar o avioneta. Entonces, bueno, podemos volver a esto. Miren, esta es una casa que anteriormente tenía pasto, y si se fijan en la esquina izquierda, actualmente produce comida, y ellos tienen toda esta producción e incluso tienen excedentes, y esos alimentos los venden. Ahora, les puse esta profecía precisamente para terminar, porque las culturas originarias pedían hasta permiso. Nuestros pueblos originarios, cuando yo he estado, por ejemplo, con los mijes en Oaxaca, quedé sorprendida y maravillada de que si ellos van a tomar algo así, lo primero que hacen es compartir a la madre tierra, hacen un agradecimiento, comparten y luego comen. Miren lo que creían lo que creen los Cree. Solo cuando se haya talado el último árbol, cuando se haya envenenado el último río, cuando se haya pescado el último pez, entonces descubrirá el hombre que el dinero no puede comerse. Y desgraciadamente eso es lo que rige ahora. Entonces pensemos, hay cosas mucho más valiosas que el dinero. ¿Con qué puedes tú evaluar la importancia de estar todos compartiendo en lugar de estar todos con el telefonito, verdad? Es mucho más valioso, y es tan valioso que precisamente por eso no se puede cuantificar. Lo que es verdaderamente valioso, como la amistad, como la salud, ¿cómo cuantificas cuánta salud tienes? Puedes cuantificar cuánta enfermedad tienes, porque puedes medir tus cifras, puedes medir tus concentraciones de arsénico, pero ¿cómo cuantificas qué tan saludable eres? Entonces, ojo, el dinero es cuantificable, entonces no es lo más importante, ¿verdad? Y pues les agradezco su atención. Si quieren ponerse en contacto conmigo, ahí está mi correo. Les puse, siempre me gusta terminar con esta foto. Se parece, el día que vayan a Juanacatlán, van a ver, se parece el entorno. Ellos tienen una islita en medio, entonces siempre les pongo esto y al terminar les digo, a ver, ahora cierren los ojos, dejen de ver lo que vemos todos los días e imagínense Juanacatlán otra vez así. Ustedes entrando a nadar, porque eso es lo que la gente refiere, que la gente llegaba a nadar. Imagínense, muchachos de su edad bajaban al río con una olla, llenaban la olla, la ponían al fuego, se ponían a pescar, iban a recolectar las hortalizas que tenían allí a la orilla, porque como les digo, la comida se produce a las orillas de los ríos. Jugaban, nadaban mientras estaba haciendo el caldo de pescado y luego todos juntos compartían. Y eso no tiene precio, así es que les agradezco. En ese momento yo les haría algunas preguntas. ¿Han escuchado ustedes el caso de Poncitlán? Sí. ¿Qué se dice el caso de Poncitlán? Bueno, la cuenca de Chapala está lo que viene siendo de Poncitlán, La Vaca, Mezcala, San Pedro. Específicamente en San Pedro hay una fuente donde brota, hay un ojo de agua, donde brota el agua, pero esta agua está contaminada porque es agua volcánica. Entonces lo que ahí está pasando es que estas poblaciones, como lo mencionaba ahorita la doctora, por falta de recursos, por necesidad, ellos incluso en la cuenca de Chapala de esta región se da mucho el cultivo de chayote. Ese chayote lo riegan con esta agua, entonces la gente para subsistir, ya no para comercializar, para subsistir, riega estos huertos y aparte ingiere esta agua. Entonces lo que estamos teniendo ahí son enfermedades del riñón y entre otras enfermedades. Entre otras muchas, ok. ¿Saben ustedes que la incidencia de problemas de tiroides, tanto en hombres como mujeres, ha aumentado un 25%, y eso es nada más aquí, en esta área? La mayoría de las personas dicen, yo estoy sano, yo no tengo problemas, es que no tengo parientes que estén enfermos de eso,
no necesitan tener parientes que estén enfermos, el agua que se están tomando es la que les está favoreciendo los inconvenientes que tienen en su desarrollo de la tiroides y por consecuencia las enfermedades que puedan tener posteriormente. ¿Alguno de ustedes sabe qué está pasando en Jocotepec? Wow, Jocotepec, estamos en la ribera de Chapala, hermosísima región, grandes lugares de siembra y ahorita se está trabajando la mora. Resulta que los productores que se encuentran en Jocotepec no son mexicanos, son grupo de extranjeros, específicamente de Estados Unidos, Driscoll, que vienen a utilizar las tierras de Jocotepec y de todo el municipio, los lugares aledaños. Ellos lo que están haciendo es precisamente utilizar todo este tipo de fertilizantes que están, ya no digo yo, dañando la tierra, están matando la tierra. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Después de que utilizan ciertas secciones de tierra, la tierra queda totalmente inútil, no se vuelve a utilizar por aproximadamente 10 años. Entonces, ¿qué dice la persona que está rentando su tierra? Ellos comentan que me den el dinero. Ese dinero me va a servir a mí para 3, 4 o 5 años. Si la tierra nos sirve en 10 años, veremos qué otra tierra podemos utilizar o a qué otra cosa nosotros nos dedicamos. ¿Qué es lo que está sucediendo? 1, el envenenamiento que se está dando a nivel vegetales es sin igual. 2, la incidencia de todo tipo de enfermedades, empezando por problemas a nivel ganglios, enseguida problemas a nivel cerebro, se están dando muchísimos. Ya ha llegado la incidencia de niños acéfalos que están naciendo, obviamente saben que es un niño acéfalo, una personita que nace sin cerebro, se le ve chata la cabeza, no tiene desarrollo del cerebro, y todo esto se está dando precisamente por la contaminación tan fuerte, tan agreste que se está dando en esta zona. Una más, nosotros empezamos por comentar lo que es el impacto de aguas residuales en la salud ambiental dentro del polígono Santiago-Juanacatlán. Estamos nosotros hablando de la misma área y estamos dando cuenta que el agua que se está determinando como agua de mantos freáticos, de la cual estas poblaciones se están alimentando, se está acabando. Jocotepec se está hundiendo. Jocotepec ya tiene en algunas zonas más de 1 metro de profundidad, donde estaban pues divinas calles, empedrados y demás. Ahora resulta, dicen las personas, es que antes yo me paraba aquí y yo veía hasta la carretera. Ahora se paran en el mismo lugar y solamente ven un montículo que es la misma calle. Entonces, dense cuenta que, como dice la doctora, estamos hablando no solamente de la relación que existe del agua, sino del agua y la forma en la que se está dejando de utilizar y se está llevando a la contaminación total. Entonces, mi pregunta es, ¿alguno de ustedes tiene una idea de qué hacer? ¿Qué silencio tan tremendo? ¿Qué se puede hacer cuando tenemos ese problema encima? Ya lo tenemos. ¿Qué podemos hacer? Sí. Tiene que ver con nuestra forma de consumo, en el entendido de que debemos de buscar estrategias o diferentes lugares donde podamos lograr alimentos de ciertas características.